Gloria a Dios, qué bueno que están aquí. Y aquí les damos una bienvenida como acostumbramos siempre. Y Buena Tierra les dice, denle un aplauso y pasen a saludarle los que están ahí cerquita, por favor. Les pido de favor que al salir busquen a mi hija Paloma, la que estaba aquí ahorita parada, porque tenemos un regalo bien bonito para ustedes. No se vayan de aquí sin que pasen por su regalo. Y abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 14. Se me dice amén cuando ya esté ahí. Verso 25 en adelante. Dice la palabra de Dios. Verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, diga conmigo edificar, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, te pido, Padre, que hoy nos prepares a todos, principalmente a mí, que hoy expongo la palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo siga comandando esta reunión, que nos hables en esta mañana y que los corazones de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, que estamos reunidos hoy, podamos ser sensibles a lo que quieres decirnos, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que no salgamos de la misma forma como entramos de este lugar, sino que salgamos con esperanza, con expectativa. Padre amoroso, si has de confrontarnos hoy, hazlo, porque es una manifestación de tu amor también, Señor, la exhortación. Te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Y toda la iglesia dice: este texto que acabamos de leer se los está diciendo evidentemente a sus discípulos el maestro, y les está dando los lineamientos de lo que costaría seguir a Jesús. Todo en la vida tiene un precio, diga conmigo, un precio. Y Jesús jamás engañó a nadie y le está diciendo a sus discípulos que si alguien quería seguirlo, este es un llamado para los discípulos que tenían que dejarlo todo, como lo es hoy mismo para los siervos de Dios que decidimos dejarlo todo por el llamamiento de Dios de tiempo completo. No todos somos llamados de tiempo completo a servir al Señor de tiempo completo, pero sí todos somos llamados a amarlo, a conocerlo y adorarlo. Eso sí somos llamados todos. Y en esta porción de la Escritura el Señor les está leyendo la cartilla a sus discípulos y les dice cosas que aparentemente para nuestro ojo humano y para nuestro entendimiento son un poquito fuertes, pero así lo son. En NBI, si me puedes poner eso, Richie, vamos a entender un poquito más por qué Jesús le dice esto. Y dice el verso 26, si lo tenemos en NBI. Dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. La vida de un siervo de Dios de tiempo completo es una vida de sacrificio. Los discípulos todos sabemos que fue una vida en donde ellos tuvieron que dejar sus familias, algunas se volvieron a encontrar en algún punto, pero ellos tenían que dejarlo el todo por el todo. Y el Señor Jesús, vamos a regresar a Reina Valera, porque hace una comparación. Me encanta Jesús porque hace comparaciones de acuerdo a lo que se vivía en aquel tiempo. El Señor muchas veces por parábolas para que la gente entendiera.
y compara el llamado de Jesús con alguien que edifica. Por eso te repito las palabras para que estés atento, porque es una de las palabras que voy a estar manejando mucho. Y dice en el verso 28: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, está comparando el llamado de Jesús con alguien que empieza a construir sin saber o sin tener un cálculo o sin tener un proyecto. Repita conmigo: proyecto. Y yo no sé si tú sepas, pero hay personas aún en este tiempo que construyen sin un plano. Pásame por favor el plano que está aquí. Este es un plano que tengo por fe, que me lo hizo el arquitecto Rogelio, no sé si esté por aquí. Este es un plano en donde aquí está sentado todo lo que vamos a hacer en nuestro propio templo. Amén. Yo no sé si vaya a ser este, porque puede ser este, pero si no es este, el Señor ya nos dio un plano desde hace algunos años para que podamos realizarlo. Y aquí en este plano está el anteproyecto. Sácalo bien, hijo. Está el anteproyecto de lo que vamos a hacer. Todavía no está hecho, pero ya aquí están las medidas. Y alguien que construye sin medidas son consecuencias terribles. Ahí lo tengo guardado y es un auditorio bien bonito. Te lo enseño porque por fe esto fue diseñado para un salón de eventos, pero nuestro propio auditorio, la propia iglesia Buena Tierra, va a estar diseñada desde la cimentación para un auditorio. Amén. Donde se va a adorar y se va a exaltar el nombre del Señor Jesús. Si esto te parece bueno, pues lo que viene es mucho mejor. Amén. Lo mejor está por venir. Amén. Ok, ya, hijos, gracias. Dáselo bien fuerte, dáselo bien fuerte. Ahora bien, hay unas fotos que tengo ahí que es de gente que no tuvo planos, que no planeó nada, que fue construyendo al día, y quiero que me las pases por favor para que podamos ver las consecuencias terribles de construir sin un plano. No sé si se alcance a ver, pero aquí hay unas escaleras que suben y ya no hay paso para acá, para la puerta. ¿Sí? Aquí subes y aquí te pegas en la cabeza. Dices, Padre Santo, ¿qué estaban pensando estos cuates? ¿No? Otra. Esta, por ejemplo, esta tiene sus ventanas y sus balcones, pero esta tiene aquí una puerta al abismo. ¿Sí? Yo no sé qué estaban pensando. Hazle una puerta, hijo. Oye, pero este es un edificio. No importa, yo quiero una puerta ahí. Entonces son cosas ilógicas. Otra. Por ejemplo, se vio cuidó los intereses de la ciudad porque construyó y dejó el poste de luz aquí en medio, ¿no? En vez de hacer, yo lo he visto esto en los árboles, pero nunca había visto un poste. Está raro, pero y luego aquí tiene una puerta, ¿no? Imagínate nada más lo que sales a tu balcón y ves un poste de luz. Otra. Y luego sube esta escalera y luego llega aquí a un nivel y luego baja y luego vuelve a subir. O sea, son cosas de risa. Otra. Vamos a reírnos un poquito. Otra foto, por favor. Mira, esta por ejemplo se ve que es un edificio moderno y aquí tiene un balcón, pero no tiene ventana, no tiene por dónde entrar. Yo creo que el que la construyó dijo, esta se la voy a hacer a mi hija para cuando le traigan serenata. Sale. Otra. Para cuando las mujeres van al baño, ¿no? Y dicen, vente manita, vámonos al baño. Aquí están juntitos los WC. ¿A poco no las mujeres van al baño de 2 en 2? 2 baños juntos sin ninguna separación. Hazme favor. O sea, ingenieros, por favor, arquitectos. Otra, vamos a reírnos más. Este cuate dijo, ¿para qué compro un terreno grande? 10 de largo por 1 de ancho. No hay bronca, las puertas miden 1 metro. Mira cómo construyó. Aquí mero voy a vivir. 10 por 1 y ahí hago mi casa. Y con ventanales al vecino para estarlo supervisando. No es que sea chismoso, pero le vamos a estar checando. Y 3 pisotes su edificio. ¿Dónde vives?
en un edificio de 3 pisos, hijo. ¿No? Otra. ¿Ya son todas? Bueno, la de la izquierda, ¿no? Que digo, está medio rara aquí, un local, y luego quién sabe si por dentro tenga escaleras y viene un poco más grande, y bueno, medio ilógicas las construcciones, ¿sale? Otra, ya no hay. Ahora, fíjate bien, porque el Señor Jesús está hablando de algo, de alguien que quería construir una ¿qué? ¿Te acuerdas qué era lo que quería construir? Una torre. Y fíjate cómo yo estaba meditando y cómo estamos empezando un año y hay muchos cristianos que están como esas construcciones. No tienen un plano, no tienen un proyecto, o mejor dicho, no conocen ese plano o no conocen ese proyecto. Y pasan los años y pasan los años y hay personas en la iglesia que están construyeron puertas que no dan a ninguna parte. No van a ninguna parte esas puertas, ¿sí o no? Porque la gente no planea, no hace proyectos con su vida. También hay otros, como en los baños, que están compartiendo la intimidad con quien no deben compartirla. ¿Sí me entiendes? Y así vemos pasar los años. Y yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que dices, Padre, ya pasó otro año y no hice nada otra vez. O sea, se fue en vano, se fue en vano. No sé si te ha pasado que te ves al espejo y dices, a mí me pasa mucho, y ya no soy aquel chamaquillo, ya mis canas se me están tupiendo. Y antes de que yo conociera de la palabra de Dios, aunque el Señor me bendecía económicamente, yo veía mi vida inútil, porque no tenía el plano de mi vida. Y hoy en día muchos cristianos estamos iniciando el 2020 en donde hay muchas promesas de Dios para ti, pero necesitamos entender que necesitamos planear, necesitamos proyectar lo que vamos a hacer en este año. ¿Estás conmigo, iglesia? Ok. No podemos dejar pasar la vida otra vez, otro año así viviéndolo por vivir. Necesitamos un proyecto de vida. Hay plazos, hay planes, mejor dicho, a corto, a mediano y a largo plazo. Vamos a repetirlos. Y largo plazo. Y así como yo te enseñé unos planos, el Señor tiene un plano en el cielo acerca de ti. Amén. La semana pasada yo te hablé de uno de los peores enemigos para que cumplamos los sueños que Dios tiene para nosotros, y ese enemigo fue la carne. ¿Sí te acuerdas? Nuestro peor enemigo no es Satanás. Ese ya está vencido, ese cuate está vencido, no la hace. El peor enemigo que tenemos está dentro de nosotros, que es nuestras obras, las cosas que nos gustan hacer que desagradan a Dios. Y de eso te prediqué hace 8 días, y este mensaje tiene que ver con el de hace 8 días, porque esto también es un obstáculo para que no conozcamos el proyecto de Dios. El enemigo está interesado en que tú no conozcas ese proyecto que Dios tiene en el cielo para ti. Ay, pastor, ¿dónde dice en la Biblia que Dios tiene un proyecto especial y un plano para mí? Salmo 139, verso 16, para los que están anotando. ¿Ok? Dice, si me lo puedes poner, Richie, por favor. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, en el cielo dice que hay un libro en donde están escritos, hay un plano tuyo en donde están formadas, planeadas y diseñadas todas las cosas que el Señor te mandó a hacer aquí en la tierra. ¿Sí entendemos, iglesia? Y en el cielo hay un plan hermoso, especialmente personalizado para ti. La pregunta es, ¿qué sucede cuando el Señor dice, voy a revisar los planos de Víctor? Y abre los planos y voltea a ver y dice, ahí va, o va por otro lado completamente, no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, o con lo que yo lo diseñé, o a lo mejor está diciendo, va muy bien, el diseño que yo hice para él está cumpliéndose. ¿Cómo estaría Dios contigo si hoy está sacando el plano de tu vida y lo compara
con las cosas que tú estás practicando en la tierra? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y ese es el problema, que luego a veces no conocemos que Dios tiene un plan hermoso para nosotros. Yo no sé si te ha pasado alguna vez de que te sientes atorado, te sientes bloqueado, no le encuentras sentido a la vida. ¿A alguien le ha pasado esto? Y que todo te sientes como un robot siendo usado por los demás, trabajo, esto, problemas, y voy y vengo y como y duermo, y es lo mismo todos los días. ¿Sí le ha pasado a alguien o nomás a mí algún tiempo? Porque no estás trabajando, no te estás desarrollando en el proyecto que Dios tiene para ti. Y te voy a hablar de tres historias. Te voy a hablar de tres historias de personas en donde Dios les mostró un diseño y no lo entendieron. Algunas sí lo entendieron y supieron qué hacer. Y ese es el mensaje de hoy para ti y para mí. ¿Estás listo? Dile a tu vecino, ¿estás listo? Pregúntale. Quiero que vayas conmigo al libro de Ruth, por favor, Antiguo Testamento. Y dime amén cuando ya estés ahí. Ok. Voy a leer del verso 1 al 5. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que había hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Queleón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Dios tenía un plan, y la autoridad de esa casa, que se llamaba Elimelec, estaba totalmente ajeno del proyecto que tenía Dios. Ahora yo te pregunto una cosa: ¿por qué había hambre en esa ciudad? Mejor dicho, ¿quién permitió el hambre en esa ciudad? Dios permitió el hambre. Y es un poco irónico porque en donde ellos vivían es Belén, y Belén quiere decir casa de pan. Y Dios en este tiempo permite una crisis económica en el país para enseñarle algo a su pueblo. Ninguna crisis que Dios permita es inútil. Siempre va a venir una enseñanza detrás de toda crisis. Pero Elimelec andaba en otra onda. Elimelec no tenía un plan económico para las emergencias. Elimelec no tenía ahorrado ni un solo peso, porque comida había en otros lados. Y tan es así que cuando ellos regresan años más adelante se dan cuenta de que nadie de los que se quedaron en Belén murieron de hambre. Entonces ellos se van, toma la decisión de Elimelec sin consultar a Dios, y se va a un pueblo idolátrico. ¿Te acuerdas que te hablé hace 8 días quiénes eran los moabitas? Se van ellos a vivir allá. ¿Y cuánto tiempo están allá? 10 años. Y la primera tragedia que le pasa a Noemí es que su esposo muere en ese lugar. Y no solamente muere su esposo, sino mueren sus 2 hijos, Malón y Queleón. Mueren, y esta mujer queda sola y desamparada. Y yo me pregunto, tú no vas a ver en la Biblia en ninguna parte que este hombre se haya sentado o se haya tirado al piso y le preguntó a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es el plan que tienes para mí en esta circunstancia? ¿Qué debo hacer? Él simplemente toma una decisión fácil y decide salir del lugar en donde Dios lo había sembrado para ir a encontrarse única y exclusivamente con la muerte. Tú y yo conocemos la historia y sabemos que al final del día, Ruth se casa con un hombre que se llama Boaz, y de esa generación viene nuestro Señor Jesús. Porque Dios es especialista en aprovechar nuestros errores para transformarlos en cosas buenas. Dios aprovecha las deficiencias que nosotros tenemos para crear un proyecto, para hacer un propósito y para cumplir su voluntad. Ahora, respecto a esto, yo me preguntaba: ¿qué tan preparados nosotros estamos para una crisis económica? ¿Qué tanta capacidad tienes tú de ahorro para cosas imprevistas? ¿Sí me entiendes?
Porque si este hombre hubiese tenido un proyecto de vida, hubiese tenido un plan de vida, si hubiese sido responsable en el área económica, seguramente hubiera aguantado ahí. Dicen la mayor parte de los teólogos que Dios permitió, ese es un pensamiento de muchos teólogos, y dicen que probablemente Dios permitió que ellos se murieran porque ellos se fueron a emparentar con familia, con gente que no tenían por qué emparentarse, que eran las moabitas. Y ya te expliqué, ellas son descendientes del pecado que comete Lot de incesto con sus hijas. Y están las dos nueras, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba ¿cómo? Ruth. Y una de ellas decide seguir a su suegra y la otra de ellas decide no seguirla. Y le dice a su suegra, la suegra les dice: ¿saben qué? Váyanse ya por su lado, yo ya no tengo hijos que darle. Pero Ruth le dice: yo iré a donde tú vayas. Yo iré, yo te seguiré. Tu Dios será mi Dios. En ese momento la naturaleza de esa mujer cambia, a pesar de que venía de los moabitas, y Dios le da un propósito hermoso para ella. Y vemos cómo aquí en estas circunstancias la familia no tenía un plan. Lo mismo sucede cuando alguien se mueve de un lugar en donde no se tiene que mover. Y yo se lo decía alguna vez a alguien: cuando tú te mueves de la iglesia en donde Dios te sembró, cuando tú te mueves porque tú quieres moverte nada más, probablemente encuentres la muerte espiritual. Porque Dios te siembra en un lugar para tratar contigo, para que crezcas, para que te desarrolles. Y si tu iglesia es buena tierra, aquí vas a crecer, aquí vas a dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? ¿Estás conmigo? Ok, esto habla de una familia que no tenía planes. Elimelec comete otro error y permite que sus hijos se casen con las moabitas. Si tú, papá y mamá, estás permitiendo que tus hijos o tus hijas tengan una relación o estén saliendo con alguien que no sea cristiano, estás en las mismas circunstancias que Elimelec. ¿Sí me entiendes? Y es ahí en donde tenemos que ser atentos y ser responsables de lo que nosotros estamos haciendo como padres. Mira, como consejeros matrimoniales, que es lo que a mí me encanta ser pastor, me encanta convivir con la gente, pero si hay algo en donde me apasiona mucho son los matrimonios. Y estadísticamente hemos visto por años que los problemas que tienen hoy, la mayor cantidad de los problemas que hay en los cristianos es porque en un inicio la relación empezó mal, porque no estaban los dos en el mismo yugo. Algunos se casaron cuando ella o él no era cristiano, y ahí empieza el verdadero problema. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Todo eso se tiene que planear. Todo eso tienes que tener un proyecto de vida. No puedes iniciar otro año así nada más al ahí se va. Los que somos llamados a servir a Dios de tiempo completo, todos los ministros, tenemos que tener un proyecto para el 2020. Si este proyecto, si Dios nos ha dicho que este año va a ser de buena visión y que vamos a ver lo sobrenatural y que vamos a abrir nuestros ojos a nuevas cosas, bueno, tenemos que trabajar sobre eso. ¿A cuántos plazos? Corto, mediano y largo plazo. Todos los ministerios tenemos que tener una meta hacia dónde vamos a ir este año. ¿Sí? Los que no se dedican de tiempo completo a la iglesia, que son congregantes y que esa es su función que Dios les dio, a lo mejor tienes proyecto de casarte. Di conmigo, gloria a Dios. Entonces tienes que hacer un proyecto de vida. Si lo que tú necesitas es un auto, pues entonces necesitas hacer proyectos para comprar ese auto. ¿Sí me explico? Si lo que quieres es hacer crecer tu negocio o iniciar un negocio, pues ya me estoy adelantando un poquito. Vamos a la segunda historia. Y quiero que vayas conmigo al primer libro de Samuel. Y esto es lo primero que tienes que hacer al inicio de año. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Y en esta historia estamos hablando del rey David. El rey David aún no era rey,
Lo estaba persiguiendo el rey actual que se llamaba Saúl. David se había tenido que esconder en las cuevas, en las montañas, para que no lo encontraran. Y ahí en las cuevas se recibe una noticia. Y aquí empieza esta historia. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. ¿Qué estaba pasando? Que los filisteos estaban robando la comida, las cosechas, estaban robando toda la comida del pueblo de Dios. Ahora, David tenía una disyuntiva. Como él se estaba escondiendo, si él salía a defender a su pueblo, se iba a dar a conocer, alguien lo iba a ver y le iba a decir al rey Saúl en dónde estaba. ¿Y para qué lo quería Saúl? Para matarlo. Y por el otro lado, él no podía consentir una injusticia que se le estuviera haciendo a su pueblo. Estaba entre la espada y la pared. Pero fíjate lo que hizo David. ¿Quién de ustedes se ha sentido entre la espada y la pared? Todos hemos tenido situaciones y circunstancias en donde no podemos hacer un plan, porque las emergencias y los imprevistos no se planean. Esos suceden, ¿sí o no? Y delante de David estaba pasando por una situación en donde él no tenía un proyecto ni un plan, porque no todo es planear. Hay cosas que no se pueden planear, pero sí la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer ante estas circunstancias. Fíjate lo que dice el verso 2 ante esta disyuntiva. Y David, ¿qué dice? Consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos, ¿qué dice? Con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Porque los iban a ver. Fíjate lo que hizo David. Entonces David, ¿qué dice? Volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, buena tierra. No sé cómo haya estado el año pasado para ti, pero hoy el Señor te dice: no escucho. Levántate, te dice el Señor, porque cosas grandes vienen para ti. ¿Qué hubiera hecho David si no consulta a Dios? No hubiera sabido qué hacer. Cuando tú consultas a Dios, vemos que aquí inmediatamente Dios le contesta. No puedes bajo estas circunstancias hacer planes, pero lo que sí puedes hacer es doblar tus rodillas y pedirle a Dios: me casaré con ese morenito, Señor. Señor, abro este negocio este año. Señor, ¿qué va a pasar con mi matrimonio? Todo lo que tú le preguntes, el Señor te va a hablar a través de circunstancias. No esperes muchas veces oír: Jorge, ay, sí, me está hablando. No, Dios habla de diversas formas. Dios te está hablando hoy aquí a través de tu servidor. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Los jueves y los domingos Dios te habla. No soy yo ni es el predicador, es Dios quien te está hablando. No puedes iniciar un año más si no doblas tus rodillas y le preguntas a Dios: ¿qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y fíjate, sigo leyendo. Dice: desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Con el respaldo de Dios, con la dirección de Dios, aunque tú no tengas un plan, vas a vencer. Ahora, si hay algo que David estaba padeciendo en el desierto, era de hambre. ¿Qué se trajo? ¿Qué se trajo? ¿Qué dice la Biblia que se trajo de los filisteos? Sus ganados, comida. Cuando tú le preguntas a Dios lo que vas a hacer, aunque en ello conlleve un riesgo, siempre vas a regresar con un botín cuando Dios te manda a ese lugar. Amén.
Cuando Dios te manda a un lugar respaldado por Él, Él va a hacer que ganes las batallas, pero también va a hacer que siempre saques algo bueno de las circunstancias, de los problemas y de las necesidades. Yo le decía ayer en la oración a los hermanos mientras estaban orando, a mí me gusta moverme mucho, no me gusta estar en un solo lugar, y me movía por aquí, por allá, y de repente veía los muros y decía, híjole, está bien que seamos buena tierra, pero es mucho café aquí, es mucho café. Yo creo que lo voy a pintar de este color así, y ya estoy viendo el piso que le voy a poner aquí, un piso bonito, una iluminación aquí. O sea, yo ya estoy pensando en invertirle a este lugar. Y eso es lo que mi espíritu dice. Y de repente entraba la razón o la carne, como le quieras llamar, y decía, pero no es tuyo, ¿para qué le vas a invertir? Y luego otra vez el espíritu, para que veas que los dos pelean entre sí. Y luego el espíritu me decía, no, yo puedo hacer que el dueño te regale ese lugar. O yo puedo hacer que el Señor te diga, mire, yo no sé qué pasa con ustedes, pero ese lugar se los voy a dar, páguenmelo como puedan, en el tiempo que ustedes puedan, yo ya me voy de aquí. El Señor puede hacer muchas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando yo vengo aquí y pongo los pies en esta tierra, en este local, en este lugar, sé que Dios va delante de mí. El jueves pasamos una noche, Padre Santo, los que vinimos aquí, nos interrumpió el Espíritu Santo, quitó todo el orden que nosotros teníamos. No hubo mensaje. Mira, yo sentí en el Espíritu que me decía, Jorge, ustedes ya inauguraron este lugar, qué bueno, ahora me toca inaugurarlo a mí, ¿cómo ves? ¿Qué tal estuvo, iglesia? Padre del cielo, hubieras visto a los niños danzando, corriendo, dando vueltas por aquí, unos tirados, unos llorando, una cosa impresionante que el Señor dijo, aquí estoy con ustedes. Aquí estoy con ustedes. Amén. Y yo me volaba y decía, Señor, sí, yo creo que un falso plafón va a estar bien. Y estaba pensando hacer muchas cosas, y yo no descarto la posibilidad que así sea. Pero si no se da así, yo sé que el Señor, cuando se llene esto, bueno, pues ya casi está lleno. Nada más falta llenar ahí arriba. Yo sé que el Señor nos va a llevar a otro lugar si no es su voluntad. Lo que te estoy diciendo es que hay cosas que se pueden planear y hay otras que no se pueden planear. Hay otras, sí voy a poner iluminación porque los jueves aquí está muy oscuro este lugar, y si quiero cambiarle el color a algunos muros, quiero empezar a cambiarle el lugar porque no me gusta mucho, pues, para acabar pronto. Pero a lo que voy es esto. Fíjate lo que dice Proverbios 16:3. 16:3 en NTV te la voy a poner. Bueno, pónmela primero en Reina Valera para que podamos entender. Hay algunas versiones que nos especifican mejor lo que el Señor quiere decir. Dice, encomienda a Jehová, ¿qué dice? Tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. En NTV dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Ya sea que estés de tiempo completo o estés sirviendo a Dios intermitentemente, ya sea que te quieras casar, ya sea que quieras comprar un auto, ya sea que quieras construir una casa, ya sea que sea lo que sea, ponlo en las manos de Dios. Cuando tú lo tomas en cuenta como David, Él va a hacer las cosas más grandes de lo que tú y yo podamos imaginar. Amén. Repite conmigo, necesito planear. Ok, vamos al segundo libro de Crónicas y me voy con la tercera historia para terminar. Segundo libro de Crónicas. Te voy a hablar de alguien que construyó mucho. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Te voy a hablar de un rey llamado Uzías, a partir del verso 3. Y este rey tenía algunas características muy especiales. Empezó a gobernar muy chavito, tenía 16 años. Voy a tocar algunos puntos, aunque he predicado sobre esta historia algunas veces. Voy a enfatizar nada más solamente un punto de este rey. Dice el verso 3: de 16 años era Uzías
cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Independientemente de los proyectos que tú tengas, el número uno que tienes que salir de este lugar es buscar a Dios este año. ¿Cuántos quieren buscar más a Dios este año? ¿Cuántos durante el año fueron intermitentes? Empezaron un discipulado y no lo terminaron. Bueno, Dios te está dando una segunda o tercera oportunidad para que termines lo que empiezas. Mira, yo les decía el otro día, cuando no terminamos lo que nosotros empezamos, damos un pésimo testimonio. Imagínate a Jesús cuando estaba ahí con las autoridades romanas y aquel hombre Pilato se levanta y dice: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y toda la gente, ¿qué gritó? A Barrabás. Imagínate que Jesús hubiera dicho: no, pues estos cuatro, mira, ahí están todos los que sané, ahí está el paralítico de Betesda, y ahí está los sané de lepra. Todos estos son unos traicioneros. Yo ya me voy de aquí, yo no termino el trabajo, ahí nos vemos. Esos se portaron mal. Imagínate que Jesús hubiese pensado así. Él terminó su obra. Si no la hubiera terminado, tú y yo estaríamos perdidos. Voltea con el que está a un lado y dile: termina todo lo que empiezas. Amén. Como que no les gustó mucho eso. Ok. Entonces este rey, su prioridad fue buscar a Dios. Y el verso 6 dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabanía y el muro de Asdod. Y empezó aquí. Vamos a ver cuántas palabras dice: y edificó. Aquí viene una: y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, ¿qué dice? Altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. ¿Cuántas veces dice? 2. Ahora, fíjate bien. ¿Por qué torres? Esta palabra coincide con el texto inicial en donde Jesús hace una comparación. ¿Quién que construye una torre no se sienta primero? Y siempre hay que analizar. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo: ¿por qué una torre? ¿Por qué no una casa? ¿Por qué no una iglesia? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no una torre? ¿Qué tiene de diferente la torre con una casa? La altura, nada más la altura. ¿Sabes qué significa la torre? Un lugar, cuando tú estás en lo alto, tienes una visión mucho mayor de lo que tienen los demás. Este año 2020 es precisamente para eso, para que tengamos una visión mejor de lo espiritual. Por eso el Señor Jesús hace la analogía sobre la construcción de una torre, porque Él quiere que estemos en otro nivel. Él nos quiere llevar a otro nivel de intimidad con Él, ¿ok? Para poder aspirar a tener encuentros diferentes con Jesús, encuentros como el que tuvo Pablo, encuentros como el que tuvo tantos y tantos personajes en la Biblia. Es necesario no solamente desearlo, sino buscar a Dios como lo hizo Uzías. Buscarlo en la intimidad, buscarlo a través de la oración y pasar tiempos con Él en este año debe de ser tu prioridad. Y cuando alguien busca a Dios de una manera sincera, de una manera genuina, la bendición económica viene en automático. Porque ¿qué se necesita para construir? Aparte de los planos, dinero. Y él empieza a construir mucho porque su llamado, el proyecto que tenía Dios para él era que construyera, y que construyera bien. Dice que hizo cisternas en el desierto para todos sus ganados.
Imagínate cisternas en el desierto. Sonaría un poco raro. ¿Qué es lo que falta en el desierto? Yo no sé qué pasaba, pero yo creo que, Señor, ya hice la cisterna que me dijiste. Concreto armado, con su Festergral, todos los químicos que lleva. Ahora, ¿cómo le hago? No te preocupes, no lo dice la Biblia, eso es algo que yo creo. Y al otro día llegaba y decía, Padre, ya está llena de agua, ¿no? Porque Dios es así. Dios hace cosas maravillosas cuando tú le obedeces. Cuando Noé hace el arca, en los tiempos de Noé no llovía. Imagínate Noé cuando Dios le dijo, hazte un arca. Pues ya con las medidas, y dice, ¿pero para qué? O sea, tú le decías a la gente, va a llover, y decían, ¿qué es eso? La Biblia dice que los campos se alimentaban con un sistema que se llama irrigación, que es alimentaba a Dios la tierra de abajo hacia arriba. Y era como crecían y la gente comía, pero no llovía. Pero Noé obedeció y Noé caminó con Dios. Y fue él salvo con toda su familia y con todos los animales que hoy nuestros ojos pueden ver, porque hubo un hombre que le obedeció a Dios, que confió, y él hizo. Cuando tú haces tu parte, el Señor hace su parte, lo sobrenatural, lo maravilloso. Amén. Y este año va a ser así. Yo lo siento con todo mi corazón que este año va a ser así. Y lo que sucede con Uzías es impresionante, y hay mucho que aprenderle, porque dice, ¿en cuál me quedé? ¿En el 10? Sí, en el 9, voy a leer el 10. Dice, abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Aquí la Biblia nos habla de que tenía 2 hombres que le llevaban la contabilidad y la administración. O sea, este hombre no solamente tenía la capacidad económica, sino que tenía gente alrededor de él que le ayudaba en los proyectos que Dios le había dado a él. Dios siempre, cuando Dios da un proyecto, Dios te va a poner gente alrededor para que te ayude a cumplir el sueño que Dios te dio. Y aquí yo pude ver cosas maravillosas cuando estuvimos adaptando. Gracias a Dios por la vida de Orlando. Ahora sí llegó ingeniero de audio. Y no fue a estudiar ingeniería de audio, se fue a meter con Dios como Uzías. Sí me explico que todo está centrado y concentrado en la relación que tú tienes con Dios. Y todos, Ram le dije, necesito hacer esto, hijo. Y ahí tenía al especialista para hacer esto. El día que nos cambiamos, yo no sabía que tenía albañiles, electricistas, pintores, y todos como hormiguitas trabajando en su lado. Dije, wow, sí me explico lo que te estoy diciendo. Cuando Dios te manda un sueño, te va a arropar con gente para que te ayude a cumplirlo. Aunque el sueño esté medio loco, tú hazle caso a Dios, porque Dios va a hacer que eso se haga realidad. ¿Okay? Y fíjate cómo este hombre en el verso 15 dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, otra vez nos menciona torres, y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Este año es de construir. Este año es de construir, de edificar. No solamente en lo terrenal, de lo que yo hablo es más espiritual. Pero yo no dudo que si tú le habías pedido una casa a Dios, este año la puedas construir. Este año puedas terminar, porque yo cuando paso por un lugar y veo las casas en Tabicón, digo, esa casa no está terminada. ¿Sí o no? ¿Por qué? No es una cuestión de lujo. Una casa cuando no se aplana y queda así el tabicón, o el bloque es muy absorbente contra la humedad. Entonces absorbe la humedad y por más que le pintes, la pintura se va a caer. ¿Por qué? Porque no está, ¿qué dice? ¿No está qué? Terminada. Entonces es importante que tú y yo este año le digamos, a lo mejor tú ya tienes tu casa, tú no quieres construir,
pero si quieres terminar tu construcción, ¿no? A lo mejor lo tuyo, tú estás buscando otro tipo de cosas. El Señor va a hacer que este año tengas revelación de cómo le vas a hacer para que ese sueño se cumpla. Amén. Ahora, fíjate bien. Y este año a mí me da mucho gusto porque estamos viendo la mano de Dios impresionante. Y ayer hubo una reunión de mujeres aquí. ¿Cuántas mujeres valientes y esforzadas hay aquí? No las vi muy convencidas, ¿eh? ¿Cuántas mujeres valientes y esforzadas hay en Buena Tierra? ¿Sabían que ustedes son las que edifican su casa? Padre, ahí te va. Proverbios 14:1. Te lo van a poner porque si estamos hablando de edificar, vamos a empezar por la casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Tú eres una pieza bien importante, mujer, para que este año todos los muros que estén así medio a punto de caerse, o que los castillos estén así medio tambaleantes, tú apuntalarlos para edificación de tu casa. Dios te dio a ti, mujer, la capacidad de ser influencia con tu esposo. Desde el jardín del Edén Dios nos lo demostró. ¿Por qué Adán comió? Yo me he preguntado siempre y te lo pregunto a ti: ¿por qué Satanás no se fue directamente con Adán a ofrecerle el fruto? Lo hubiera mandado a volar, dice el pastor. ¿A quién usó? ¿O con quién habló? ¿O quién fue la intermediaria? La mujer. La mujer tiene una influencia por naturaleza con el hombre. Para el hombre, el asunto es si esa influencia la usas para bien o para mal, para edificar o para derribar. ¿Sí me entiendes? Y aunque no lo creas, hay muchas mujeres, bueno, no muchas, hay pocas que no quieren venir a la iglesia. Yo he conocido mujeres que le dicen a su esposo: no diezmes, hay necesidades en casa, ¿estás loco o qué? Me han contado por allá, por África, Etiopía. La mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa. O sea, tú tienes la capacidad de edificar o de derribar. Aquí no hay quien derribe, aquí puras edificadoras. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso a las mujeres porque estuvo maravilloso ayer. Ahora fíjate bien, en este año, así como Uzías buscó a Dios y Dios le dio provisión material para construir, Dios le dio recursos económicos a Uzías, porque sabía que el corazón de Uzías estaba conectado con el de Dios y que el dinero lo iba a invertir en buenas cosas. Si estamos hablando de edificar, si tú muchas veces te preguntas por qué tienes necesidades económicas, ¿por qué Dios permitió una crisis también en la primera historia de Ruth? Muchas veces las crisis Dios las permite para que entendamos que somos malos o pésimos administradores de los recursos. Yo no sé si tú conozcas cristianos o cristianas que cuando reciben dinero les queman las manos por gastárselo. ¿Sí me entiendes? Una mujer que no es, normalmente las mujeres tienen una capacidad mayor para ser bien administradas o mejor administradas, pero una área en donde yo puedo ver en donde la mujer le falta madurez para administrar los recursos es cuando se pone a comprar cosas de contado, cosas a crédito sin el conocimiento del esposo. Si compra su vajilla de 5,000 varos, al fin es para la casa. Y ahí el marido llega, el de la moto, el sábado, el domingo.
200 varos, págale. ¿De qué o qué? Es que acabo de comprar Tupperware, la última línea. Espérate, pero ¿por qué? Usted páguele ya, hombre. ¿No? La mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa. Y así como Uzías fue receptor de una bendición económica de Dios, cuando tú inviertes de una manera responsable los recursos para bien, tú eres un canal de bendición y Dios te va a estar dando más y más y más, porque eres un canal de bendición para invertirlo en cosas sabias, en cosas que son importantes. Si tú te ves en eso, pregúntate si eres un buen o eres un mal administrador. Y ese es el parámetro, es la base para que tú sepas por qué Dios a veces no te da más de lo que tú le estás pidiendo. Y te lo dice alguien que en un tiempo compré un departamento, mi esposa y yo compramos un departamento y pedí dinero a todos los bancos para pagar una parte que se debía. Y fue la peor decisión que pude haber tomado. El departamento se salvó y vivimos ahí muy felices, pero fueron años en donde yo aprendí que ese no era el método que Dios quería para que yo no era cristiano. Yo no era cristiano, ese es mi único argumento. Pero aprendí que hacer ese tipo de cosas sin consultar a Dios y pensando que yo iba a tener un trabajo que no tuve después, y que es bien feo que te estén persiguiendo para cobrarte. ¿A poco no? Las llamadas por teléfono, ya mi corazón ya palpitaba porque debía mucho dinero en las tarjetas de crédito y me hablaban y me decían y con amenazas y esto y el otro. Es feo vivir así. Y aprendí, dije, jamás en mi vida vuelvo a comprar algo que yo no sepa si lo voy a poder pagar o no. ¿Sí me entiendes? Y este año Dios quiere bendecirte como lo hizo con Uzías, pero es necesario que tú seas bien administrado, que planees tus finanzas, que hagas un proyecto para este año. Haz una lista. Ahorita voy a ir con la lista, porque lo que hacen la gente que le ayudaba a Uzías, dice la Biblia que hizo una lista de los soldados que tenían. Y una lista es bien importante. Haz una lista de tus ingresos y de tus egresos. Ay, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Tiene que ver todo, hijo, todo. Porque luego vienes aquí chillando. Ay, Señor, ¿por qué eres así, Señor? Mira, debo tanto dinero y no me has dado para pagar. Tú eres dueño del oro y de la plata, Señor, por favor. Y Dios te puede voltear a ver y decir, pues que yo te mandé que te embarcaras o qué. ¿Sí me entiendes? Ahora bien, este año yo sé que vas a construir. El Señor me dio esta palabra para ti. Y la primera inversión que la Biblia dice está en Proverbios 3, 9 y 10. ¿Sale? Y estamos en mes de primicias y dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová, ¿qué dice? Con tus bienes y con las primicias de todos tus. ¿Y cuál es la consecuencia cuando tú haces eso de corazón? Y serán llenos, ¿qué dice? Tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Ahora, quien vaya a pasar al teclado, por favor. Fíjate cómo es bien importante nosotros hacer planes. Dios tenía un plan para un hombre llamado Sansón, para un joven llamado Sansón. ¿Sí te acuerdas? Nomás te voy a contar la historia. El plan de Dios, porque estamos en tiempo de los jueces, era mandar a un libertador para que acabara con los filisteos. Y la Biblia dice, volviendo un poquito a la prédica de la semana pasada, la Biblia dice que él empezó a luchar con su carne y él empezó a pelear todas las batallas, al grado de que contrataba prostitutas para tener relaciones sexuales con ellas, y al final conoce a una mujer en la cual se estaciona sexualmente, que se llamaba ¿cómo? Dalila. Y él deja de cumplir el plan que tenía Dios para él. Y él se enrola en el ámbito sexual. Cuando un hombre o una mujer solamente están pensando en sexo, eso es una enfermedad. Ya te dije la semana pasada que las relaciones sexuales Dios las creó de una manera bonita y hermosa. Pero Sansón todo el tiempo estaba pensando en sexo. Y ahí
perdió la visión, el proyecto que Dios tenía para él. Esta enfermedad en las mujeres se llama ninfomanía y en los hombres se llama andromanía. Y Sansón se queda ahí estacionado hasta que un día es la burla de los filisteos. Al final de su historia, la burla más grande que le hacen es que le sacan los... ¿De qué se trata este año? De la visión. Y este año nosotros tenemos que estar bien atentos en conocer primero el proyecto a lo que fuimos llamados. Y si ya conocemos el proyecto y el plano de Dios que tiene para nosotros, para nuestras vidas, trabajar en ello de una manera direccionada y responsable. Sansón, la Biblia dice que mató más hombres en los últimos versos que en toda su vida, pero yo siempre he creído que Dios le dio esa fuerza para que no acabara con unos cuantos, para que acabara con todos. Pero se desenfocó, dejó de continuar y de conocer el proyecto, el plan que tenía Dios para él. Y hoy lamentablemente eso puede estar pasando en muchos de nosotros. Y si no, nada más fíjate tus propósitos de año nuevo. 7 de cada 10 dice que es hacer ejercicio. Y te compras tu membresía en el Power Gym, tu ropa deportiva. Vas el primer día, gloria a Dios, aleluya. Es el templo del Espíritu Santo, vamos a cuidar. Y ahí llegas bien adolorido y dices, oh, o lastimado de la pierna, como ayer me lastimaron en el fútbol. No es cierto, yo me lastimé solo. Y pasa el tiempo y ya dejas tu propósito. También hay muchos que dicen, Señor, ahora sí no voy a faltar a la iglesia ni un solo día. No solamente no voy a faltar, Señor, voy a servir. Y ahí pasa 1, 2, 3 meses, cuando mucho, y adiós. Señor, ahora sí voy a diezmar. ¿Qué digo diezmar? Voy a dar el 20. ¿Qué digo el 20? El 30. Después se va. Te estoy poniendo estos ejemplos porque son los más comunes. Nosotros mismos fallamos a los mismos propósitos que nosotros mismos nos ponemos. Pero aquí se trata de que conozcamos el proyecto de Dios. Te voy a dar 3 consejos prácticos, porque esto se trata de que tú salgas de aquí a poner en práctica cosas. Y lo primero que tienes que hacer este año es ora. Voltea con el que está a un lado, dile ora. Pregúntale, Señor, ¿qué tienes para mí en este 2020? ¿Qué tienes para mí, Señor? Y el Señor te va a contestar igual que lo hizo con David. Te va a contestar. Ahora, no solamente ores, lee la Biblia. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios, y cuando lees la Biblia, Él te habla a ti y te va a contestar. Te va a decir, ya, si tú ya sabes, exponle tu situación o tu necesidad, claro. Y si está de acuerdo, porque no podemos pedir cosas raras, si está de acuerdo con la voluntad de Dios, cuenta con que el Señor la va a hacer. Pero vámonos a corto, a mediano y a largo plazo. Después de que ores, el Señor te va a revelar qué es lo que tiene para ti este año. El segundo punto es: escribe en una hoja el orden de tus prioridades o necesidades. Como ya te decía hace un rato, si tu necesidad es un coche, pues entonces deja de estar pagando Uber y súbete en la ruta y evangeliza de una vez ya que vas a ir. Mira, yo me acuerdo que cuando mi esposa y yo estábamos haciendo la casa en el 90, me tardé como 3 o 4 años, tardamos. Yo me acuerdo que tenía tan presente que mi objetivo era acabar la casa, que mis zapatos, los zapatos que tenía, estaban agujerados. Se les metía el agua, y eso que vendía impermeabilizantes.
Pero yo no me quería comprar zapatos porque decía, si yo me compro zapatos, dejo de comprar 1 o 2 bultos de cemento. En aquel tiempo, no sé cuánto cueste ahora. Y decía, no, ya le ponía su servilleta abajo y trataba de, cuando iba a ver un cliente, de no hacer esto, ¿no? Porque si no, se iba a ver el aire acondicionado. Pero tenía bien enfocado que tenía que terminar mi casa. Cuando nos pasamos a vivir mi esposa y yo y mi familia, todavía albañiles trabajando abajo, y dije, vámonos de aquí, porque vivíamos en un departamento bien chiquitito y nos vinimos para acá, para Ocotepec. Lo tenía bien presente. No, vendí mi coche, tenía un coche bien bonito, un New Yorker con asientos de piel que hablaba. Ahí me acordé, después que conocí un poco la Biblia, dice que el que no evangelice, hasta las piedras hablarán. Dije, pues este carro ya habla. Si no queremos evangelizar, Dios va a crear robots para que evangelicen. Y era bien padre porque te sentabas y te decía, por favor, abroche su cinturón. Y era bien vanidoso yo, y ya me lo ponía. Gracias. Te decía 3 cositas nada más, ¿no? Y luego, cuando se te olvidaba el freno de mano, te decía el carro, freno de estacionamiento aplicado. Y ya se lo quitaba así, gracias. Y cuando le quería presumir a alguien, así como que se me olvidaba, ¿no? Y me echaba para atrás y, ay, perdón, ya, ay, tu carro habla. Sí, no, es que mira, que es parlante. Pura babosada, pura vanidad. La verdad, pura babosada. Lo vendí ese coche para poder terminar la casa, aplanarla. Pero te estoy diciendo todo esto para que te enfoques. Este es el segundo punto, enfócate. Si tu Dios te contesta que este año te vas a casar, bueno, pues gloria a Dios. Empieza a echar el ojo. Cuando haya un congreso, dime, pastor, yo quiero ir. Por 2 cosas. Voy a llenarme del Espíritu Santo y voy a echar un ojito. ¿Sí o no? Y número 3. Bueno, es ese precisamente. Enfócate. No pierdas de vista hacia dónde vas en este año. Y fíjate lo que dice Filipenses 3, verso 13 y 14. Y con esto termino. Este hombre llamado el apóstol Pablo, este hombre sabía perfectamente a dónde iba. Él trabajaba, yo no sé si hacía su lista o no, pero trabajaba correctamente y direccionado hacia dónde iba. Sabía a dónde iba. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 y 14. ¿Ya está ahí en la pantalla? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, ¿qué dice? ¿Prosigo a dónde? Pablo tenía metas, tenía planes, tenía propósitos y proseguía hacia ellos. Él ya sabía que su vida era evangelizar. Él no estaba pensando otra cosa. Él ya sabía que era abrir iglesias. Prosigo a la meta porque entendía que el proyecto de Dios era que él era misionero. Él lo sabía perfectamente. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y el Espíritu Santo me decía anoche que hay muchos que han vivido por años sin entender para qué fueron llamados y no han hecho planes, mucho menos planos, porque no saben cuál es su función, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y hoy el único llamado que voy a hacer es precisamente ese. Si el Espíritu Santo hoy te habló y te dijo, tú eres uno de esos que no has planeado nada porque no estás satisfecho con lo que estás haciendo. Yo recuerdo mucho cuando David va a pelear contra Goliat,
que el rey Saúl le da su armadura y David la rechaza. La armadura representa vivir la vida de otro. Y muchos de ustedes están trabajando en una profesión que ni siquiera les gusta. Muchos de ustedes están en un trabajo que no les apasiona. Muchos de ustedes estudiaron algo por complacer a alguien en su casa. Pero hoy es un buen día para decirle: Señor, quiero conocer ese plan que tú tienes para mí. Y si tú eres ese hombre o mujer, yo te pido de favor solo que te pongas de pie. Quiero orar por ti, porque en este año el Señor te va a revelar perfectamente qué es lo que tienes que hacer en este año. ¿Cuál va a ser el área en donde te vas a mover? Y hoy quiero interceder por ti, porque tienes que tener claro hacia dónde vas. Tienes que tener una meta. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su honestidad. Gracias a Dios porque entendemos que Él es bueno y que su palabra nunca regresa a Él vacía. Cierra tus ojos y levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos sinceramos delante de ti. Hemos vivido, Señor, años sin entender que tú tienes un plano en el cielo para mí. Yo te ruego en el nombre de Jesús, como pastor y ministro de esta iglesia, que sea revelado en las siguientes semanas a través de la oración y de la adoración, que les muestres a mis hermanos y a mis hermanas cuál es la función que ellos tienen que desempeñar en sus vidas personales, dentro de la iglesia. ¿Cuál es eso que les apasiona, Señor? ¿Cuál es el diseño celestial que tienes para ellos? Tú eres un Dios grande y maravilloso, y yo sé que ellos van a venir uno a uno para que nos cuenten que ya conocieron, que ya les confirmaste cuál es el propósito celestial que tienes para ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Él es bueno, Él es maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Eres un Dios que planifica. Eres un Dios que tienes un diseño para todos y cada uno de nosotros. Te damos la honra y la gloria, porque este año va a ser diferente para nosotros. Este año entenderemos la razón de nuestra existencia. Muchas gracias, Señor, te damos. Dáselo aún más fuerte. Amén.